con mascarilla para saludar a Francisco de la Barrera, que nos acompaña de manera presencial. ¿Cómo estás, Francisco? Tanto tiempo. Buenas ¿Estás tardes. heladito? ¿Cómo estamos? ¿Hace frío? Sí. Sí, pongamos la estufita más para acá. No, es que yo tengo calor acá con la estufa, pero está... Esa estufita, sí. Sí, tempera bastante y de eso queremos hablar porque, pucha, llega el invierno, ¿cómo vamos? Bueno, debemos prevenir evidentemente, pero ya estando en esta situación, bajas temperaturas, la calidad de las casas que tenemos actualmente y dentro de un contexto que seguimos en pandemia, hay que ventilar, hay que mantener la temperatura, es bien complejo y bueno, lo hemos ido abordando en otras oportunidades, pero nunca está de más ir recalcando estas conversaciones. Sí, bueno, las temperaturas en países como Chile o en la zona central cambian durante el año. Tenemos momentos de mucho calor y momentos de mucho frío, como puede ser ahora. Y el gran tema siempre es, bueno, cómo nos adaptamos nosotros a esas temperaturas. Una cosa es abrigándonos más, poniéndonos camisetas, acostándonos más temprano, tomando té, ¿cierto? En el fondo, medidas conductuales, ¿sí? Hay algo también que obviamente es donde uno vive, ¿sí? Que es probablemente siempre el foco central porque es lo que podemos hacer cada uno de nosotros. Pero también está la ciudad. La ciudad te puede abrigar más o menos. Si vemos las otras noticias que pasan, ¿cierto?, en el otro hemisferio, Calor. Con el calor, las ciudades te pueden exponer más al sol o al calor, porque el sol estamos todos igual dispuestos al sol, pero al calor te puedes poner más, sea porque acumula calor, o en este caso te puedes poner más al frío, porque no te resguarda de los vientos, porque, no sé, hay demasiado cemento y poca vegetación, y también de qué manera, en este caso el país, indica de cuáles son los requerimientos mínimos para construir una vivienda, ¿sí? Hay, obviamente, si yo construyo o tú construyes tu casa, ¿cierto? El sueño de construir la propia casa, claro. Uno le va a poner lo más posible, ¿cierto? Y va a tratar de asesorarse, qué sé yo. Pero muchas veces no tenemos esa opción, compramos lo que podamos, o arrendamos. Lo que nos alcance. Eso, también arrendamos lo que podamos, hay que pensar también en quienes arriendan. Y la vivienda como viene, ¿sí? Y ahí hay algunas cosas muy económicas que podemos hacer para tratar de combatir tanto el tema del frío como el tema de las enfermedades que están ancladas, pero no tanto. Hay algunas cosas que pueden ser distintas y cosas más estructurales, porque son la idea de poder resolver los problemas más de fondo. Y lo bonito es que todo eso se enlaza, todo, como que todo se termina enlazando con todo, porque al final el cúmulo de acciones individuales también determina la condición de la ciudad completa. Por ejemplo, en términos de contaminación, que es lo que tenemos hoy día, ¿cierto? Que estamos entre alerta, preemergencia, andamos por ahí coqueteando. Sí, vamos desde lo macro porque hay algo que dijiste que nosotros lo esbozamos en algunas conversaciones con el departamento de prensa estos días respecto a la crisis habitacional que estamos teniendo. Bueno, dentro de lo más leído era la toma que estaba en Caleta Lenga. Y claro, hay diversas alternativas de hogares, como tú señalabas, pero hay algo dentro de lo macro de la ciudad. Porque también nos tenemos que empezar a preparar para el verano. Se dice y lo que uno intuye y lo que expertos indican que, claro, vamos a tener un verano con más temperaturas, más caluroso. Y en ese concepto hay algo que hemos hablado en otras oportunidades de cómo construimos ciudades y cómo vamos siendo estratégicos en el buen sentido de qué árboles vamos a poner, dónde estamos construyendo, qué estamos haciendo, que nos protejan, que nos sirvan y no sea solamente qué bonito la palmera en Paiscaví, por ejemplo, que tenga un sentido. Sí, mira, si hacemos como la equivalencia, cuando los primeros humanos, ¿cierto?, que eran súper nómades, se asientan en un lugar, escogen ciertos lugares, ¿sí? Sea porque tenían el acceso a recursos, por eso tanta ubicación en el borde costero, cerca ¿cierto? De la agüita. O cerca de los ríos, ¿cierto? Porque tenían acceso al agua, pero además también evitaban los lugares demasiado calurosos o demasiado fríos, salvo, por cierto, algunas poblaciones, ¿cierto?, que aún así subsistían ahí. Una vez se instalan en esos lugares que tienen mejores condiciones, también, pensemos cualquiera de nosotros si estamos de camping y tenemos una carpa, si es un día de sol, vamos a buscar ponernos debajo de un árbol. Sí, lógico. Está cantado, ¿cierto? Y si es un día de invierno, en una de esas también, ¿cierto? Porque eso nos previene, ¿cierto?, de la caída de la helada y, por cierto, también nos protege de los vientos, ¿cierto? O sea, de perder calor por contacto, ¿sí?
Bueno, en la vivienda debería ser siempre algo parecido, ¿sí? En el fondo tenemos poca capacidad de escoger el sitio exacto, pero sí de las cosas que van por fuera. Entonces, si lo miramos más desde lo general, el rol de la vegetación por fuera de la vivienda es importante, de manera que durante el invierno deje pasar los rayos de sol y durante el verano nos pueda proteger de ello. En cambio, si es que hay vientos predominantes, por ejemplo, desde el sur, es decir, apuntando hacia el norte, vamos a querer tener una vegetación que nos cubra de esos vientos. Ahora, si la carpa es muy mala, o si ponemos el estándar por el otro lado, si las paredes son muy malas, es como el cuento de los tres chanchitos, ¿cierto? Sí, pues le va a soplar. Va a terminar cediendo y nos vamos a morir de frío igual adentro. Respecto a la normativa, porque hay una vigente del 2001, si no me equivoco. 2001 hubo una, 2007 sí. Otra más actualizada. Sí. Respecto también a los estándares que hay, porque hay una cosa respecto, como señalamos, vivienda, la habitación, viviendas sociales, lo que uno compra, lo que uno arrienda, el estándar que tiene que tener mínimo, porque, por ejemplo, uno que arrienda en departamentos nuevos, oye, yo digo, ¿cómo se les ocurre construir algo, la ventilación, que es fundamental? Y ahí si uno alega en postventa, no, es que depende del uso, ya, y si uno empieza a mantener cierto grado la ventana abierta para la ventilación, pero los estándares que tenemos actualmente, ya cuando está construido, ya, instalamos nuestra vivienda en tal sector, el viento, la sombra, etcétera, etcétera, pero el estándar que tiene que tener actualmente la vivienda, ¿cómo estamos en ese sentido? Porque ¿quién lo está fiscalizando también? Hay que tener una mantención constante igual respecto en ese sentido a la aislación, vamos cambiando también, por ejemplo, ventanas termopaneles que nos ayudan a mantener, que no se nos vaya el calor, en realidad. Mira, separemos las cosas. Uno son las prácticas que nosotros podemos tener en el lugar, ¿sí? O sea, una vez que está la vivienda, con las condiciones que sea, ¿qué prácticas podemos hacer? Esa es una historia. Otra historia es cómo se construye esa vivienda. Y esto es súper contingente porque tiene mucho que ver con el proceso del plebiscito y la nueva constitución. Claro. Vivienda digna. Y todo lo que se proyectó ahí. Porque cuando tú haces vivienda social, tú puedes poner un estándar, ¿sí? Pero también cuando construyes en general, ¿sí? ¿Cuál es el mejor caso? Antes del terremoto del 60 o del 80, ¿cuánto fue? ¿85? 85, había un tipo de estándar de construcción para las viviendas para evitar que el terremoto las botara. Después de esos terremotos, sobre todo del 85, se genera un estándar a nivel nacional de manera de asegurar que las vigas estructurales sean capaces de soportar la vivienda y que las casas no se cayeran, ¿cierto? Claro. Que se fracturen donde se tienen que fracturar, en la tabiquería, en los paneles laterales, ¿cierto? Ese es un estándar nacional. ¿Por qué? Porque eso salva vidas, ¿sí? Sí. O sea, en la medida de que tú tienes un estándar nacional con viviendas resistentes a sismos hasta cierta magnitud, te salva vidas. Con las viviendas pasa lo mismo, ¿sí? También existen estándares. Y esos estándares, lamentablemente, no han estado suficientemente actualizadas. La discusión ha sido, digamos, las propuestas han sido como bien al día, pero la respuesta institucional ha sido bien baja, bien pobre, ¿sí? Porque ha dependido de voluntades, simplemente. Digámoslo con todas las letras. Cuando vino la semana pasada, que ustedes cubrieron el evento, ¿cierto? Cuando presentamos una maqueta, qué sé yo, vino el director de CEDEUS. Sí. El nuevo director de CEDEUS, que sucede al anterior, que ahora es ministro, él fue uno de los principales redactores de la normativa para indicar cómo se tienen que construir las viviendas para evitar pasar demasiado frío, sí, o demasiado calor, porque son básicamente los estándares muy similares. La gente se le acercaba. Así como, puedo sacar una foto con usted. Hace poco había estado Marcelo Lago aquí, y claro, todos sacan la foto entera con Marcelo Lago, pero yo veía que con Waldo Bustamante también lo hacían, pero eran los profesionales, lo decían porque nosotros sabemos la lucha que ha hecho, porque ha sido muy duro, las presiones que ha recibido de parte de la inmobiliaria, de parte... ¿Pero es más caro? Así, porque ¿para qué estamos con cosas? Si acá, es más caro, obvio, dentro es más caro, de la voluntad, sí, es un tema económico, es más caro, los recursos son más caros, es más caro la inversión en cuanto... no sé, me imagino como en los materiales. Sí, es más caro, genera menos rentabilidad, ¿sí? Porque el mercado tiene una cierta capacidad de absorber. Entonces, el que construye
trata de Abaratar costos. rentar más, obviamente. Bueno, después de una pelea muy larga, el 2007, al fin se actualiza la normativa y todavía duerme el proyecto nuevo para que las viviendas sean mejores. No obstante, por ahí hubo una pequeña ganada, y aquí empieza todo lo sistémico, lo que te decía al principio, que aquellas ciudades que están muy contaminadas, Ya. una vez empieza a regir el plan para descontaminarlas, en esas ciudades, ¡pum!, se sube el estándar. Entonces, toda nueva vivienda que se construya tiene que tener un estándar más alto de construcción, porque está contaminada. Mira la vuelta de la cosa. Una vivienda mal hecha, básicamente te exige mayores demandas de calefacción. Entonces, como tú tienes que calefaccionarla más porque está mal hecha, tú contaminas más. Y lo que es más barato es la estufa a leña. Claro, entonces, ¿qué ocurre en la ciudad en general de Rancagua hacia el sur? Que las viviendas están todas mal construidas, sobre todo las que son previas al 2007, incluso las que son después del 2007 todavía tienen muchas deficiencias. Entonces, se emite mucha contaminación. Y como hay contaminación, se dice, ok, tenemos que descontaminar. ¿Qué hacemos? Las nuevas viviendas, hagámoslas mejor. O sea, perdimos toda esa vuelta, ¿sí? Aquí sabemos que durante 2 años estuvo durmiendo el plan que está en vigencia ahora. ¿Sí? Bueno, durante esos 2 años se construyeron viviendas que no tienen el estándar suficiente para que sean más eficientes. Y lo que es interesante es que si es más eficiente en invierno, probablemente también va a ser más eficiente en verano. Entonces tú vas a necesitar menos ventiladores, menos aire acondicionado, vas a estar menos muerto de calor, porque la calidad de los muros, la calidad de los techos, la calidad de los suelos, de las puertas, de las ventanas, es mejor. Y respecto a eso, y claro, nos gusta mucho compararnos en otros países, en otras situaciones. Sabemos que igual nuestro país tiene, al ser tan largo, tenemos diversas condiciones climatológicas. Claramente es distinto construir una vivienda en el norte que en el sur. ¿Cómo lo vemos también en ese sentido de lo macro respecto a las normativas actuales? Porque nos enfocamos y cuando hablamos del invierno pensamos en la región del Biobío, cómo nos afecta lo que estamos viviendo en estos momentos, las lluvias, que claro, y yo siempre hago esa bajada, qué rico que llueva, tenemos escasez hídrica, pero chuta, tenemos que pensar también en la gente que se está goteando, que se inunda, que hay derrumbes también porque estamos construyendo en malos en lugares no adecuados. ¿Cómo lo vemos también dentro, o cómo hacemos una normativa que cumpla también los estándares de acuerdo a nuestra ubicación geográfica? Sí, mira, la normativa que indica esta forma de cómo se tiene que construir sectoriza, ¿sí? En macrozonas, pero lamentablemente en la norma actual, no así en la propuesta que duerme hace unos 4 o 5 años sin que pueda ser aprobada, la actual reglamentación te pone la misma norma para Chillán o Los Ángeles y Concepción, cuando ya tiene una ampliación térmica gigante, ¿cierto? O sea, el calor allá en verano es duro, y acá tenemos brisa y muchísima humedad, ¿sí? La propuesta, que duerme, como te digo, hace muchos años, sectoriza también entre costero e interior, ¿sí? Que es una cuestión súper obvia, ¿sí? O sea, esa diversidad geográfica que decimos que tenemos en Chile no solamente latitudinal, no solamente norte-sur, sino que también es entre costa e interior. Cuando uno va a ver los bloques de lata de Michaihue o de Boca Sur, es evidente que esas viviendas no iban a durar mucho tiempo. O sea, cualquiera que sabe más de construcción mira y dice, oye, esto no iba a durar mucho tiempo, esto no tenía futuro, pero se hizo con la normativa que existía en ese momento. Y dentro también de, como tú señalabas al inicio, respecto a lo que estamos viviendo a puertas de este plebiscito de salida, la propuesta, lo que nos indica con esto de vivienda digna, porque y generó bastante controversia como todo. La dignidad, ¿a qué nos referimos? Bueno, nos estamos refiriendo a esto también, a una calidad en cuanto a la eficiencia energética, porque una cosa es que estemos nosotros dentro de nuestras casas, abrigados, en invierno, calentito, en verano que no estemos obligados a estar prendiendo ventiladores, que, como tú señalabas, evita dar esta vuelta larga y protegemos también el medio ambiente. O sea, va todo en este círculo que sí, lo ideal es que se cumpla bien. Lo interesante de ese articulado, que de hecho hay una nota en Radio DEC que estuve mirando y hay una nota bien buena, después hicieron otras. Yo llegué porque me preguntaron y encontré que había unas cuñas de Cine Fuster, que es una colega nueva en geografía. Y claro, el tema de vivienda o el derecho a la vivienda viene amarrado un poco con el derecho a ciudad, ¿sí? No es como la pura vivienda o la dignidad como gran concepto, sino que tiene atributos un poquito más específicos, que es súper interesante porque si uno dice, bueno, las personas somos seres individuales que nos agrupamos, ¿cierto?, para generar familias, qué sé yo, y vivimos en lugares, bueno, esas son como las unidades un poco mínimas, ¿no?
que esos lugares funcionen bien, pero esos lugares no funcionan bien por sí solas, las viviendas, son parte de barrios. ¿Sí? Claro. Y eso está integrado en estos nuevos derechos. No es simplemente derecho a una vivienda digna, sino que es parte de barrio integrado y servicio, que es como lo que deberíamos buscar, ¿sí? Después viene la implementación, viene el ajuste a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, a otras normas, incluso normas ambientales. Si aquí lo que... Yo no soy constructor ni arquitecto, pero yo entro por el tema ambiental. Lógico. Pero es súper loco que lo ambiental venga a reparar las viviendas. Si debería ser al revés. Lo básico, la base de todo esto son las viviendas, son las construcciones, ¿cierto? Y eso tiene que aportar al sistema ambiental, o sea, tiene que adaptarse al sistema ambiental y no porque el medio ambiente lo tenemos tan jodido, tenemos que ir ahora a mejorar las casas. Es como el mundo al revés. Sí, llega a ser, claro, como ilógico cómo va funcionando y es lo que tenemos actualmente. Dentro de lo que veníamos hablando de lo macro, lleguemos a lo micro. Ya tenemos lamentablemente una vivienda que no tiene buena terminación, la aislación, lo que significa lo que podemos ir haciendo para tener una buena calefacción, considerando las condiciones climatológicas acá en nuestra zona y considerando también la humedad, la lluvia y todo lo que vivimos acá. Sí, aunque pueda sonar exagerado, hay que preocuparse de las temperaturas tanto altas como bajas en el invierno, ¿sí? Cuando uno tiene una estufa a leña, qué sé yo, de repente las temperaturas llegan a ser muy altas. Y con una lampolera dentro de la vivienda, claro. Y ahí uno sale y se enfría, bueno, sí. y hay que tener en cuenta que uno está contaminando mucho más, ¿sí? O sea, ya llegar a 19 grados, 20 grados, 21 ya debería estar bien, pero ya hasta 24. Yo apago la estufa a los 22. Hay casas que tienen como termostato, entonces sí. se puede marcar, y yo he visto que algunas tienen 23, 24, es mucho. Bueno, la mayoría de las casas uno no sabe cuánto hay, pero cuando uno ya está en polera es porque ya es ya mucho. mucho. Ahora vamos a las temperaturas bajas, ¿sí? Bueno, las temperaturas bajas se generan en general por pérdidas de calor, ¿sí? O sea, porque está frío afuera sí. y uno podría decir frío entra, pero en realidad las temperaturas lo que hacen es que tienden a equilibrarse, ¿cierto? Entonces la parte más caliente sale, ¿sí? Pero claro, se nos puede estar metiendo viento frío y ahí se nos está metiendo el frío, ¿cierto? Y eso lo podemos evitar, esa entrada de viento la corriente fresca, de esa aire, la podemos evitar con materiales muy baratos, tapar las fisuras, pero hay que tener ojo también, porque si bien hay que tratar de taparlas todas, hay que tener ojo, no todas, porque hay algunas que están puestas en las viviendas, sobre todo post-2007, que están puestas en lugares altos, ¿sí? Y que son para que la vivienda respire, para que salga la humedad, ¿sí? Un tema es el frío, el calor, ¿cierto? Y el otro es la humedad. Es que eso pasa mucho porque, por ejemplo, en esta época ya uno prende la estufa rico y así sea parafina, leña, lo que sea. Y el otro día estaba leyendo unos artículos y decía mantener la ventana, no me acuerdo el grado abierto, en la dirección y todo, cuando se esté calefaccionando. Yo dije, pero ¿cómo? Si estoy con estufa voy a estar abriendo la puerta, la ventana, y quedé ¿cómo es la cosa? Mira, yo he escuchado harto tipo de recomendaciones de cuánto hay que ventilar al día. A mí lo que me hace más sentido, de lo que he escuchado, qué sé yo, es media hora en la mañana y media hora en la tarde, ¿sí? Ventilar, o sea que se renueve el aire. Dejé la ventana abierta en el departamento. No, todo el día no es necesario, a menos que haya solcito afuera, ahí entra bien. Pero hay que sacar la humedad, de la casa, ojalá no tapar esa rejilla. Hay muchos que dicen que por ahí se me va el calor, entonces las tapo. No, pues esas rejillas están hechas para que ojalá salga lo justo. Sí. De hecho, sale poco por ahí. Lo ideal es que fueran el sistema, eso se llama sistemas pasivos cuando está la rejilla. Activos cuando ya tiene un ventilador que saca, como hay en las cocinas, en los baños. ¿Sí? Extractores de aire. Hay que tener cuidado con la humedad. La humedad es como es casi peor enemigo que el frío, porque el frío nos abriga y pasó, pero la humedad es la que te hace crecer hongo. Y las casas se ven, es fácil ver, cada uno en su casa sabe cuándo tiene hongo, cuándo no tiene hongo. Se empieza a despegar alguna cosita, la pintura. Claro, o las paredes como que lloran, ¿cierto? Sí. Están demasiado mojadas. Ahí es cuando uno dice, no, pues aquí estoy haciendo algo mal. ¿Qué puedo estar haciendo mal? Y esto independiente del frío, porque ya dijimos lo del frío, ¿cierto? Eso, por la calefacción y todo. ¿Qué puedo estar haciendo mal? La humedad hay que tenerla donde los espacios que están preparados para eso, el baño y la cocina. ¿Sí? Si yo prendo, por decir algo súper simple, si estoy haciendo no sé los martes quién come porotos, pero si están haciendo porotos, lentejas los martes, y tienen ahí la olla que se está tirando, qué sé yo, y tienen la puerta abierta a la cocina, se les va a llenar la casa. Pero ¿qué es mejor en ese sentido? Que como el dato doméstico, ¿el extractor que está dispuesto para eso o, por ejemplo, abrir la ventana? No sé cuál de los dos sea mejor, pero los dos ayudan. Si en el fondo hay que... lo importante es mantener la humedad
en la cocina y en el baño para que salga desde ahí. Ya. ¿Sí? Eventualmente eso puede significar en algunos casos generar una corriente de aire por un pasillo o por una ventana que venga desde el living. Bueno, ahí cada uno conoce mejor. La distribución y de es su bueno casa. que cada uno conozca bien la distribución de su casa y ver cómo corren los vientos por la casa. Sí. Eso, casa o departamento corre igual. No regar tanto las plantas. Todos queremos plantas, pero no hay que regarlas tanto, en invierno sobre todo, porque eso genera mucha humedad. El peor de los pecados, secar la ropa dentro de la casa o ponerla arriba ahí cerca de la estufa. Toalla Esa después de la cuestión ducha. es una fuente de humedad y cuesta mucho calefaccionar la casa cuando está con humedad. Me gasta más energía porque en el fondo la humedad lo que hace es como que mitiga. ¿Sí? Sí. O sea, si en Chillán la temperatura baja y sube rápido es porque hay menos humedad. Aquí se demora más en subir y en bajar. De hecho, lo hace poco, como en rango, ¿sí? Porque hay más humedad. Dentro de la vivienda es lo mismo. Si yo si está ahí abajo la temperatura y tengo mucha humedad y quiero calefaccionar, se va a demorar, pues. Si yo tengo menos humedad, porque la expulsé, se me va a temperar más rápido. Y ahorramos, tenemos menos rato la estufa prendida, ya sea eléctrica, parafina o a leña. Bueno, alguna de las recomendaciones de Francisco de la Barrera, agradecerte evidentemente que nos acompañes acá en la comunidad del contenido y vamos a estar atentos también respecto a todo lo que están realizando con CDEUS con este proyecto de viviendas con ahorro energético. Sí, estamos visitando, tenemos un segundo taller en San Pedro de la Costa, que es de donde construimos la maqueta, el modelo. Estamos en eso, después vamos a estar en la biblioteca de Concepción, estamos ahí haciendo hartas cosas por ahí, también en Boca Sur. Síganos en las redes porque estamos haciendo hartas cositas interesantes. Ahí atentitos vamos a estar, evidentemente, cualquier cosa disponible en las puertas de TVU como siempre. Ahí en CDEUS Chile pueden seguirlos y estar no solamente atentos a lo que se está haciendo acá, sino a nivel nacional, evidentemente. Francisco, un gusto como siempre, que esté muy bien.